Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El presidente Gustavo Petro le recordó a la procuradora que es él quien tiene la facultad de suspender a sus funcionarios. A través de un mensaje en su cuenta en X, el jefe de Estado dijo, abro comillas, la procuradora creó la figura de autosuspenderse. Es el presidente el que nombra y es el presidente el que suspende. Cierro comillas. El mensaje se conoció luego de la carta enviada por el canciller Álvaro Leiva a la Procuraduría, en la que anuncia que se separa de su cargo de manera inmediata. El mandatario comparó el caso de Leiva con el de la ministra o exministra, mejor, Karen Abudinem, al cuestionar el silencio de la Procuraduría en el caso del contrato entre el MINTIC y Centros Poblados. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Tensión entre la JEP y el Partido Comunes por reclamos de exmiembros del último secretariado de las extintas FARC. El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Roberto Vidal, asegura que es inaceptable que el exsecretariado de las FARC sugiera que las decisiones de la JEP han incentivado el regreso a las armas. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El INVIMA solicitó un informe urgente sobre desabastecimiento de medicamentos. Importadores y principales actores del suministro de fármacos deben presentar el documento en máximo 5 días. Se advierte una situación crítica en medicamentos para enfermedades especiales como el cáncer. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Sobrevivientes relatan últimos momentos del expresidente Sebastián Piñera. Aseguran que decidió quedarse en el helicóptero para salvarles la vida. Buzo revela cómo hallaron el cuerpo de Piñera tras el accidente mortal. Cuerpo de Piñera llega a Santiago de Chile. Inician los funerales. Papa Francisco tacha de hipocresía las críticas a la posibilidad de bendecir a las parejas homosexuales. Secretario General de la ONU asegura que el mundo entró en la era del caos. Fracaso electoral para la republicana Nikki Haley. Perdió las primarias de Nevada pese a que era la única candidata. Magdalena, hermana del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, una de las sobrevivientes del siniestro en el que murió el exmandatario, habló de cómo fueron sus últimos momentos. Dijo que él decidió quedarse en el helicóptero para salvar la vida de los demás pasajeros. Por su parte, la Fiscalía confirmó que la causa de la muerte de Piñera fue ahogamiento por inmersión. Ante la tragedia que enluta a Chile, se conocieron las últimas palabras de Sebastián Piñera antes de morir y mientras trataba de controlar el helicóptero, con las que le salvó la vida a su hermana Magdalena, quien también estaba a bordo del vuelo, a su amigo Ignacio Guerrero y al hijo de su amigo. Nos enteramos de las declaraciones de la Pichita, de la hermana del presidente, que dice que las últimas palabras del presidente fue: salten ustedes primero, porque si yo salto con ustedes, el helicóptero les va a caer encima. Eso lo acaba de decir la Pichita. Perdón, pero eso es el presidente Piñera. Eso era él. Por su parte, la fiscal regional de Los Ríos confirmó las causas de la muerte del expresidente. Nosotros como Fiscalía también ya estamos en condiciones de poder informar a la comunidad que la causa médico-legal del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera es asfixia por sumersión. Por ahora, las causas del accidente aéreo son materia de investigación. Las dos principales hipótesis giran en torno a un problema técnico, producto de las malas condiciones climáticas en la zona, con fuerte viento y lluvia, o algún problema físico del exmandatario de 74 años que estaba al mando del helicóptero siniestrado. Habló el bombero que acudió al rescate del expresidente chileno Sebastián Piñera. Reveló que el cuerpo fue hallado sin cinturón de seguridad y cerca del helicóptero sumergido. El bombero Ricardo González, quien fue el encargado de recuperar el cuerpo del exmandatario Sebastián Piñera, reveló detalles de lo sucedido y en qué condiciones lo encontró.
Estaba libre, sin el cinturón, a un costado del helicóptero, a 28 metros de profundidad. El rescatista también reveló que se tomaron solo 40 minutos desde que encendieron las alarmas hasta que lograron llevar a tierra firme el cuerpo ya sin vida del exmandatario. Cuando nosotros llegamos al lugar, los testigos y familiares nos volvieron a indicar que la persona que estaba atrapada era él. Ellos se quedaron en tierra y en la lancha fuimos 2 buzos. Luego de esta información proporcionada por el funcionario, fue confirmada por parte del segundo comandante del Cuerpo de Bomberos del Lago Ranco. El cuerpo se encontraba, si no me equivoco, fuera de la aeronave, entonces no fue difícil. Por otro lado, la Fiscalía reveló detalles de los peritajes y confirmó que hay 4 buzos tácticos especializados con tecnología de punta y los únicos en Latinoamérica con certificación criminalística, analizando los restos del helicóptero para determinar las causas del accidente. En la que está interviniendo el Departamento Subacuático de Operaciones de la Policía de Investigaciones. Están realizando el trabajo del sitio del suceso de manera submarina, y para eso están buzos de la Policía de Investigaciones revisando el perímetro de la aeronave y ver si existe evidencia de interés para poder dilucidar de que la causa y origen de este accidente. Asimismo, la Fiscalía del país continúa evaluando las condiciones en que estaban los cinturones, radios y todos los elementos del interior y exterior de la máquina. El cuerpo del expresidente Sebastián Piñera fue trasladado hoy a Santiago, la capital de Chile, donde iniciaron las honras fúnebres. Honores a su excelencia el expresidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique. Vista a la derecha, atención presente. ¡Arr! Con más de 1 hora de retraso, el féretro cubierto con una bandera de Chile llegó sobre las 12 hora local en un avión de la Fuerza Aérea al aeropuerto de Santiago. Y fue recibido con honores por el presidente Gabriel Boric y varios de sus ministros, en el que le ofrecieron sus condolencias a la familia Piñera. Al son de un himno fúnebre militar, el ataúd fue sacado del avión por uniformados y transportado unos metros en un carruaje de madera, escoltado por sus hijos y por parte de sus nietos, hasta un auto que lo condujo a la antigua sede del Congreso Nacional de la capital, donde lo esperaban cientos de admiradores, en donde se le realizó un homenaje mediante una ceremonia privada y posterior se dio inicio al velatorio abierto para todo el público, el cual se llevará a cabo hasta mañana. El día viernes en la mañana, los restos serán trasladados a la Catedral Metropolitana, donde se oficiará una misa. Posteriormente, una vez terminada la misa, los restos serán trasladados al cementerio Parque del Recuerdo, no sin antes pasar frente a La Moneda, y donde se le rendirá un homenaje por parte de la Guardia de Palacio y, por cierto, también por parte del presidente de la República, Gabriel Boric. Piñera fue un héroe al dar la vida por su familia. El Papa Francisco calificó de hipocresía las críticas a la posibilidad de bendecir a las parejas homosexuales. Tras la polémica que ocasionó, el Papa Francisco volvió a hablar hoy sobre la bendición a parejas del mismo sexo y posiblemente en su defensa más enérgica de la medida, donde dijo que ve hipocresía en las críticas a su decisión de permitirle realizar esa práctica a los sacerdotes. Nadie se escandaliza si doy mi bendición a un hombre de negocios que explota a la gente, lo cual es un pecado muy grave, pero se escandalizan si se las doy a un homosexual. Esto es hipocresía. En la entrevista concedida a la revista Credere, el pontífice también alienta una mayor presencia femenina en la iglesia, afirmando que habrá nuevos nombramientos de mujeres en la curia. El Papa habla también de los movimientos eclesiales y de implicación de los jóvenes en experiencias pastorales. La organización terrorista Hamas presentó una propuesta de tregua en Gaza. El gobierno israelí la rechazó. Aseguró que la guerra solo terminará con la victoria definitiva.
En medio de la búsqueda de dar fin a la guerra entre Israel y Hamás, se han llevado a cabo varias reuniones entre mediadores, encuentros que lograron que el líder de los milicianos recibiera una propuesta para poner alto al fuego, quien no dudó en responder la oferta, con algunos cambios, en la que solicita entregar a los 136 rehenes que quedan a cambio de la excarcelación de hasta 1.500 presos palestinos, la retirada de las tropas israelíes de toda la franja, la entrada de más ayuda humanitaria, el comienzo de reconstrucción del territorio y la negociación indirecta del fin de la guerra. Por su parte, el primer ministro de Israel rechazó la propuesta. הניצחון הוא בהישג יד. זה לא עניין של שנים או עשרות שנים, זה עניין של חודשים. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha dicho que la propuesta del alto el fuego de Hamás en Gaza es un punto de partida que deja espacio para que se alcance un acuerdo. Una delegación de Hamás viajará al Cairo para proseguir las conversaciones de alto al fuego con los mediadores de Egipto y Qatar, con la esperanza de que Israel acepte algún acuerdo. Mientras mediadores de la guerra entre Israel y Hamás buscan un alto al fuego, las fuerzas israelíes no cesan su ofensiva. Hoy se presentaron enfrentamientos armados en una incursión en un campo de refugiados del norte de Cisjordania. 3 palestinos perdieron la vida. Las fuerzas israelíes aseguran que eran integrantes de Hamás. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, aseguró que el mundo entró en la era del caos. En medio de una asamblea, el secretario general Antonio Guterres describió el mundo actual como una peligrosa e impredecible ley de la selva con total impunidad, con amenazas como una crisis climática desbocada, una inteligencia artificial sin regulación, unas instituciones internacionales no representativas y unas desigualdades cada vez más agudas. Our organization was founded on the pursuit of peace. Peace is our raison d'être. Yet, as I scan the landscape of today's world, the one thing missing most dramatically is peace. And by that I mean peace in all its dimensions. As conflicts rage and geopolitical divisions grow, peace in our world is threatened. Además, alertó que el mundo está entrando en la era del caos. El gobierno de Daniel Ortega asiló al expresidente de Panamá y aspirante a la reelección, Ricardo Martinelli, quien fue condenado a más de 10 años de prisión por lavado. El gobierno de Nicaragua explicó que Martinelli ingresó hoy a su embajada en Ciudad de Panamá y reclamó el asilo por considerarse perseguido político y ver su vida en riesgo. Nicaragua solicitó a Panamá brindar las garantías para la pronta salida y traslado humanitario de Ricardo Martinelli a Managua. La Unión Europea expresó su preocupación por la arremetida del gobierno de Nicolás Maduro contra dirigentes opositores en Venezuela. Según la comunidad política, el gobierno no puede elegir a sus rivales en las elecciones presidenciales. El bloque europeo aseguró que está dispuesto a enviar una delegación de observadores si se le permite la participación en los comicios a la líder y candidata opositora María Corina Machado, inhabilitada por la Contraloría General de Venezuela. En Estados Unidos, la candidata republicana y única contendora activa de Donald Trump sufrió un estrepitoso fracaso electoral. Haley perdió en las primarias de su partido en el estado de Nevada, pese a que era la única candidata. Según el conteo, la exgobernadora de Carolina del Sur obtuvo el 32% de los votos, mientras que la opción de no votar por ningún candidato obtuvo el 61%. Este resultado deja servir de bandeja de plata la victoria para Donald Trump en su partido. No cesan los atentados en Pakistán. A horas de las elecciones generales, las autoridades reportaron 2 atentados que dejaron al menos 27 personas muertas y 54 heridas. Fueron 2 las detonaciones que se produjeron frente a las oficinas de candidatos regionales en el sur del país, en donde se espera que este jueves 128 millones de personas acudan a las urnas en medio de un clima empañado por la violencia, también por acusaciones de fraude y de represión. La NBA planea una verdadera revolución para el básquetbol en Estados Unidos. Presentó una cancha LED para el Juego de las Estrellas.
La próxima semana tendrá lugar el NBA All-Star Weekend de 2024 y este año el evento tendrá un toque tecnológico, ya que por primera vez podremos ver en la liga privada de baloncesto una cancha LED. Este espacio facilitará el uso de los gráficos interactivos, gráficos relacionados que ocurren en la cancha, cambiar el diseño del piso, cambiar los colores y reaccionar realmente al juego que ocurre en la cancha. La superficie tendrá un aspecto diferente para cada evento y parte de lo que se mostrará serán estadísticas del juego en tiempo real, repeticiones, contenido de video e incluso animaciones de seguimiento de jugadores. La cancha consta en realidad de 2 capas de vidrio laminado de seguridad, cada una de 5 milímetros de espesor. La superficie juega casi exactamente de la misma manera de la madera en términos de rebote y sensación. Buenas noches, bienvenidos a Entrevista CMI, espacio de nuestro director Yamid Ahmad. Hoy el INVIMA le notificó y le solicitó a los actores responsables del suministro de medicamentos en el país entregar información en máximo 5 días de los fármacos que están en situación de desabastecimiento. Nuestra invitada de esta noche es la doctora Clara Rodríguez, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de la Industria de Farmacéuticas del país. Directora, buenas noches y bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. ¿Cuál es la información que ustedes van a entregar en máximo 5 días y qué panorama de los medicamentos del país se va a presentar? El INVIMA tiene un reporte de 254 medicamentos sobre los cuales se está haciendo un monitoreo por posible riesgo de desabastecimiento. De ellos, hoy se ve en esa lista que hay 14 medicamentos que están completamente desabastecidos. Lo que quiere el INVIMA y el Ministerio de Salud es precisamente que afinemos esa información sobre cada uno de esos medicamentos y los titulares de los registros sanitarios, que pueden ser medicamentos que se fabrican en Colombia o son importados, en realidad informen si esos medicamentos están en el país o si existe alguna situación crítica para poderlos abastecer. Ustedes que están vinculados directamente a este sector farmacéutico, ¿cuáles son los medicamentos, los más importantes incluso, que en este momento están desabastecidos? Pues hay diferentes tipos de medicamentos, en realidad se habla de mayormente medicamentos que son importados. Sí. Los medicamentos de producción nacional no han tenido hoy una situación crítica de desabastecimiento. Nosotros como industria nacional venimos haciendo una producción permanente y regular, pero han habido situaciones que han llevado a que principalmente algunos medicamentos importados que tienen que ver con enfermedades tan importantes como el cáncer o algunas afecciones críticas, patologías para tratamiento de los ojos, etcétera, sean los medicamentos que no se encuentran en el país. ¿Y esos medicamentos importados pueden ser suministrados con otra fórmula de medicamentos que se fabrican aquí en el país? Eso está en manos del médico tratante. Sí. El médico tratante es el único que puede decidir si ese paciente puede recibir un medicamento o un reemplazo a ese medicamento que se le estaba suministrando. Situación que pone en un papel muy difícil al profesional de la salud, porque de todos modos, cuando se indica un medicamento y el abastecimiento no está, este paciente puede tener algún tipo de descompensación. Entonces, eventualmente podría ser reemplazado por algún medicamento que esté en el país, no solamente por producción local, sino por ser importado, pero en realidad es una condición que puede generar alguna descompensación en el paciente. Pero directora, ¿sí son 14 el total de medicamentos en situación de desabastecimiento o son muchos más? Ahí estamos en esa tarea que creo que está siendo muy bien hecha el Ministerio de Salud y el INVIMA en el sentido de pedirle a todos los titulares de los registros sanitarios informar si definitivamente son estos o son más. Ahora, este es un tema también que puede tener unas condiciones cíclicas, en donde puede haber alguna situación de abastecimiento de cierta materia prima o puede haber una condición, que esto es un poco más de fondo, donde existe algún desinterés comercial de esas casas farmacéuticas a nivel multinacional, en donde los precios que Colombia tiene no les son favorables y toma la decisión de dejar de vender el medicamento, dejar de abastecerlo. Entonces son temas que creo que son importantes de llamar la atención. Pero la primera tarea es precisamente esa, la que el INVIMA nos está pidiendo hoy, y es informemos sobre ese grupo de medicamentos, 254 en total que están en monitoreo y de ellos 14 desabastecidos. En realidad, ¿qué es lo que no tenemos en el país hoy? ¿Y cuál es la población paciente que está principalmente afectada por el desabastecimiento de algunos fármacos? Bueno, esto puede variar, pues en realidad aquellos pacientes que requieren
tratamientos de enfermedades críticas, catastróficas como el cáncer, lamentablemente, que son aquellos que más se afectan, y son medicamentos que no se producen a nivel local. Entonces, en realidad, llama mucho esto la atención precisamente por su condición de salud. De todos modos, aparecen en esa lista otros medicamentos como antibióticos, analgésicos, que uno diría no deberían estar allí. Por eso reiteramos que la importancia de dar la información ayuda mucho a establecer si estos medicamentos deberían o no estar en ese listado. No, es más, desde la dirección de la Asociación de IPS del país aseguran que incluso algunos medicamentos utilizados para la hospitalización pues también están en desabastecimiento, y es una información directamente de ellos, que son pues quienes atienden a estos pacientes en esos lugares todos los días. Así es. Y para nadie es un secreto que lo que hoy estamos viviendo con respecto a la situación de la reforma a la salud, de los diferentes actores de la salud, como son los aseguradores, como son precisamente las IPS y los mismos gestores farmacéuticos y los productores, hemos tenido ese clima de incertidumbre que ha venido generando, digamos, todo este tiempo esta situación del tema de los recursos y el flujo de los recursos. Definitivamente esto ha creado un clima de preocupación en donde, para el caso de la industria local, hemos visto ya un aumento de la cartera que tiene que ver con quienes nos compran los medicamentos a los productores nacionales. Un aumento de la cartera desde que se conoció el proyecto de reforma a la salud, es decir, ¿se ha registrado mayor venta de medicamentos? No, se ha aumentado el tiempo del pago por parte del gestor farmacéutico al productor nacional. Antes estábamos aproximadamente en 100 días para pagar lo que les vendemos a ellos, y hoy ya estamos en 120 días. Es algo que preocupa, porque realmente esta industria hoy abastece el 77% de los medicamentos que se consumen en Colombia. ¿57? El 77%. Okay, 77. Y somos una industria que genera un aporte fundamental en la medida en que, a pesar de que abastecemos ese 77%, percibimos solamente el 30% de lo que cuesta este mercado. Sí. O sea, las ventas nuestras son solamente el 30% de aproximadamente 22 billones de pesos, que es lo que cuesta el mercado farmacéutico en Colombia. 22 billones de pesos. Las deudas que tienen con ustedes, que ya llega hasta 120 días de retraso, ¿tiene que ver o es una de las causas por las que se registren desabastecimientos de medicamentos, o cuáles son las principales causas? Bueno, en realidad no lo es hoy. Esta industria ha venido manteniendo el abastecimiento, y nosotros sí hacemos dentro de nuestro gremio un monitoreo permanente sobre el abastecimiento que hacen los laboratorios que están dentro de esta asociación, y hemos encontrado que no existe hoy absolutamente ningún riesgo de que no contemos con la materia prima o tengamos alguna situación de orden logístico. Entonces, este actor de la cadena hoy está teniendo los medicamentos para poderlos abastecer. Habría que entrar a revisar dentro de ese análisis que viene haciendo el Ministerio de Salud, que viene haciendo también el INVIMA, si los otros actores, porque esto tiene que ver con unas negociaciones, lógicamente, entre los diferentes actores, si hay situaciones que están haciendo que no se dé ese flujo para que finalmente el medicamento llegue al paciente. Pero esta solicitud que hace el INVIMA es no solo para saber si hay o no materias primas, sino si algunos medicamentos que se pueden usar tienen registros sanitarios para circular en el país. ¿Cómo están los trámites en el INVIMA? A partir de una medida muy importante que se dio en el mes de diciembre sobre esta situación de desabastecimiento, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le pide, a través de una medida, al Ministerio de Salud y al INVIMA que presenten un plan concreto frente a la descongestión de los trámites del INVIMA referente al tema de los medicamentos especialmente. Ese plan que se presentó en el mes de diciembre, hemos venido haciéndole un seguimiento, y el INVIMA nos ha venido convocando a diferentes mesas, y se presentaron unas metas en diferentes plazos. Lo que llevamos hasta ahora está cumplido, y esto lo vemos con gran satisfacción, porque hasta este momento lo que el Ministerio de Salud y el INVIMA se comprometieron a hacer frente al tribunal está cumpliéndose. Venimos trabajando en esta descongestión de trámites, se ha abierto un poco más este canal de comunicación que lamentablemente no estaba así hace ya varios meses, y hoy tenemos un canal de comunicación diferente donde nos han venido mostrando cuáles son esas estrategias para descongestionar los trámites que están represados desde hace muchos años. ¿Y eso sí permite un mayor flujo de medicamentos? Por supuesto, es una de las medidas que va a permitir contar con una mayor oferta de medicamentos, porque si en algún momento existe uno o dos medicamentos
medicamentos en el país y esos titulares de esos productos deciden no comercializarlos por el tema de precios, que es un tema fundamental, habrá otra oferta disponible para poder dar atención a esos pacientes que requieran esos medicamentos. Mire, usted ahorita tocaba el tema de la reforma a la salud y precisamente en ese proyecto incluso se está planteando, y no es una propuesta nueva, de tener como un manual tarifario de algunos medicamentos o de incluso incluir, valga la redundancia, uno de esos medicamentos en el plan de beneficios. ¿Qué tanto podría mejorar tener un manual tarifario o tenerle un techo a las tarifas de los medicamentos? Mira, hoy ya tenemos una regulación de precios bastante robusta. Podría decir que más de 1.500 medicamentos hoy cuentan con una regulación de precios. Desde el año 2013, el gobierno y el Ministerio de Salud implementó una política de regulación de precios. Esto fue positivo en la medida en que esta regulación permite que exista un uso racional del gasto en cuanto al tema de medicamentos, pero por otro lado, también hemos visto que situaciones como la misma pandemia, como la misma situación de la tasa del dólar, como los conflictos que hay hoy en el mundo, generan un cambio en el costo del medicamento. Y frente a esto no hemos tenido un análisis a profundidad sobre si estamos en capacidad de seguir haciendo esta producción, porque lamentablemente en muchas ocasiones no se da. Y esto es algo crítico que hay que entrar a revisar, no solamente por quienes producimos localmente, sino también por las casas farmacéuticas, que a nivel internacional toman la decisión de sacar a Colombia como uno de sus mercados y de descontinuar esos medicamentos que finalmente no le dan un margen para poder permitirse estar en este país. ¿Qué se debe mejorar en este sector farmacéutico para que estos procesos de desabastecimiento no se presenten en el país? Resaltamos el plan de gobierno que ha presentado actualmente este gobierno en el sentido de hablar en el plan de desarrollo de promover la producción local. Se habla de una autonomía sanitaria. La pandemia nos mostró que nadie va a venir a suplir los medicamentos que los colombianos necesitan. Por eso nosotros creemos que estas políticas de reindustrialización, este trabajo que está haciendo el INVIMA de descongestionar los trámites, este tema de impulsar la producción local es fundamental para motivar a que esta industria siga haciendo las inversiones necesarias para producir los medicamentos que hoy no se producen en Colombia, que son supremamente importantes para tratar enfermedades muy críticas y que lamentablemente por situaciones como las de los precios hacen que se pierda ese interés comercial. Y esto es muy grave, porque un paciente queda realmente a la deriva con el profesional de la salud buscando otras alternativas. Así que yo creo que el camino es apostarle a la reindustrialización en el tema farmacéutico en el país y creo que existe hoy muy buena evidencia de lo que viene haciendo esta industria farmacéutica que tiene muchos años y que cuenta con altos estándares de calidad. Ustedes se encargan de abastecer el 77% de los medicamentos en el país. Así es. ¿Y cuántos laboratorios son? 98 plantas farmacéuticas. ¿Y eso alcanza? Hace aproximadamente 15 años en Colombia habían 250 plantas farmacéuticas. Unos se fueron por el tema de la situación de seguridad del país, especialmente esas plantas que eran de multinacionales, y se quedaron las plantas farmacéuticas que poco a poco han logrado cumplir con el tema regulatorio. Y en esto creemos que es fundamental el tema de los estándares de calidad, pero definitivamente el país necesita reindustrializarse y aumentar ese número de plantas, porque por supuesto no son suficientes para abastecer todas las necesidades que el país necesita en temas de medicamentos por volumen, pero especialmente por los tipos de medicamentos. Y obviamente puede ser un factor de desarrollo y de productividad económica en la medida que también podamos exportar hacia otros países de la región. ¿Tiene Colombia las capacidades para lograr esa autonomía? Directora, ¿tiene Colombia la capacidad para transitar hacia esa autonomía, en donde tengamos una producción nacional robusta para que pueda abastecer de los importantes medicamentos a los pacientes del país? Claro que sí. Hay ciertas situaciones que tenemos que atender. Es fundamental robustecer y avanzar en el fortalecimiento de la entidad regulatoria, que es el garante
de lo que hace la industria, y en este sentido el INVIMA necesita caminar hacia ese propósito de seguir fortaleciéndose. Adicionalmente, esta industria debe crecer, pero necesita el apoyo y el soporte del gobierno nacional. Necesitamos trabajar de la mano para buscar unas vías rápidas de crecer. De hecho, lo hemos venido haciendo a pesar de que en ciertos casos hay algunas plantas que no se han podido sostener, pero lo hemos venido haciendo con inversión en nueva tecnología. Hay que fortalecer el talento humano también que trabaja dentro de la industria farmacéutica, porque nos necesitamos, no solamente en la cantidad de profesionales, sino en la cualificación, para que tengamos más investigación y desarrollo y podamos hacer esos desarrollos en Colombia necesarios para atender esas enfermedades que son más críticas. Mire, hoy se está trabajando ese proyecto de reforma a la salud. Dentro del capítulo de fármacos, sí se ven algunas políticas o algunos artículos que ayuden a esa autonomía, o de lo contrario se debe modificar. No, en la reforma a la salud, lo que tiene que ver con el tema de la industria farmacéutica, habla de promover la producción local de medicamentos. Y ese artículo que habla de la promoción en la producción local de medicamentos, lo que estamos esperando es que se traduzcan en acciones y en actividades. Por eso tenemos grandes expectativas, indiferente a lo que está pasando hoy frente a todos los demás aspectos de la reforma. Lo que tiene que ver con reindustrialización es un mensaje que este gobierno le está dando al país y en el que queremos, como gremio, como industria local, avanzar y aportar. Ustedes, como industria local, ¿cuál es el listado que tienen o cuántos medicamentos en su revisión están en desabastecimiento? De los medicamentos que aparecen en ese listado, que son de producción local, podría decirle que el 98% de ellos que produce esta industria en este momento están en el país y están disponibles en nuestras plantas farmacéuticas. ¿Y están para ser distribuidos a gran cantidad? Por supuesto, claro que sí. Tenemos una producción regular, siempre lo hemos venido diciendo. Hay que evaluar qué está pasando con los otros actores para mirar si es allí en donde hay una problemática de adquisición de los medicamentos para podérselos suministrar a los pacientes. Me queda la duda de por qué los laboratorios salieron del mercado. Si Colombia tenía un equipo de laboratorio superior a 200 y ahorita solo son 98. Bueno, la parte regulatoria impacta mucho, el tema de la inversión impacta mucho. De alguna manera, la situación de trámites en el INVIMA, como se estaba llevando, genera poco atractivo para pensar en traer o en hacer una planta farmacéutica, y esta situación también de apertura que se dio en el pasado tan fuerte frente al ingreso de otras plantas o de la importación de medicamentos son factores que han afectado de una manera muy importante la capacidad de tener industria en nuestro país. ¿Y tener una industria con una autonomía sería la solución a estos problemas de desabastecimiento? Definitivamente. Esta industria tiene dos frentes fundamentales. Primero, el industrial, que es muy importante. Sí. Hoy atendemos el 77% de los medicamentos que se consumen en el país. Generamos más de 47.000 empleos directos y en realidad somos una industria absolutamente formal frente al tratamiento a nuestros trabajadores. Pero por otro lado, somos el garante de entregar un medicamento que finalmente es el que resuelve en muchas ocasiones la situación de salud de esos pacientes. Por eso a esta industria hay que apostarle, hay que acompañarla, y creemos que además de lo que dicen hoy, el plan de desarrollo, la reforma a la salud, necesitamos seguir trabajando en esas acciones que permitan que volvamos a tener ese auge importante como industria farmacéutica local y nacional. Directora, si en ese informe que usted y otros actores van a presentar al INVIMA no solo está el 2% de su industria en desabastecimiento, sino que hay muchos fármacos en ese proceso de escasez, ¿cuáles son los pasos que deberían seguirse a corto plazo para que los usuarios vayan a los gestores farmacéuticos y encuentren sus medicamentos? Hay diferentes medidas. Hoy, de hecho, existe una normatividad que permite que ciertos medicamentos, por razones de estas urgencias, se puedan importar si no tienen producción local, sin necesidad de un registro sanitario bajo ciertos requisitos. Se llaman medicamentos vitales no disponibles. Como el del cáncer. Como el del cáncer y otras afecciones que son muy importantes. Pero creeríamos que estas son medidas de corto plazo riesgosas.
riesgosas porque de todos modos no están cumpliendo con la formalidad que tiene el tener un registro sanitario en Colombia. Aquí creeríamos que sería muy importante que podamos trabajar con nuestra industria local en buscar mecanismos de producción muy rápida, con un acompañamiento, respetando los roles del INVIMA y de la industria, con un acompañamiento del INVIMA para poder sacar muy rápidamente esos productos al mercado. Estamos en capacidad de hacerlo. Necesitamos por supuesto, ese trabajo mancomunado con el gobierno para seguir avanzando en el abastecimiento de esos medicamentos. ¿Qué tanto afecta que en 1 año y medio el INVIMA no tenga ni director ni directora oficial? Pues esperaríamos que en realidad esta situación se resolviera. Lógicamente es una decisión del presidente de la República. Por supuesto que el INVIMA necesita tener una dirección general en propiedad que pueda tomar decisiones de fondo frente a cómo debe manejar, digamos, toda su gestión, que es, digamos, la gran inquietud que tenemos no solamente el sector farmacéutico, sino todos los sectores que pasan por el INVIMA. Pero hoy tenemos unos planes de trabajo que son claros por parte de quienes han venido encargándose allí, y lo que queremos es seguir adelante con esos planes, sea por la vía del cumplimiento de lo que ha pedido el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y además por el tema de no necesitar de estas medidas para avanzar en todo lo que tiene que ver con el abastecimiento de medicamentos y que esta no sea una razón para que esta situación se dé. Directora, ¿cómo es el procedimiento para que un paciente llegue a donde un gestor farmacéutico y pueda encontrar sus medicamentos? ¿Es muy largo? No debería serlo, en realidad. Y yo creo que esto mejoró, digamos, en el tiempo. Antes se hablaba mucho del tema de las acciones de tutela. Hoy todavía se presentan estas medidas y sabemos que hay dificultades, sobre todo en las zonas más apartadas. Pero básicamente un médico hace la prescripción del medicamento. Ese medicamento está dentro de algo que llamamos Plan Básico de Salud. Y ese medicamento, que se menciona como un genérico, no como una marca, porque así debe ser, obviamente el paciente se lleva su fórmula y va hacia donde ese gestor farmacéutico que ha contratado previamente la EPS para que le entregue el medicamento. Es a ese gestor farmacéutico a quien le solicitan el medicamento y es el responsable de dárselo a los pacientes. ¿Qué debería tener en cuenta un paciente si, por ejemplo, se acerca a una farmacia y no encuentra un tipo de medicamento de alguna marca en especial? Pues en realidad no debería existir esa condición. Sí. Porque digamos que esta parte de las marcas de los medicamentos en realidad son un tema más de orden de marketing, mercadológico, porque si uno hace una comparación técnico-científica de lo que tiene un medicamento que es genérico y lo que tiene un medicamento de marca, en realidad las diferencias no deben existir desde el punto de vista de su calidad, de su seguridad y de su eficacia. No deben existir, porque el INVIMA hace la misma evaluación sobre el medicamento que tiene la marca y sobre el medicamento que no la tiene, que es simplemente un genérico. Pero en realidad en el precio hay una diferencia importante. ¿Sí? Entonces no debe existir ninguna diferencia y en ese sentido, si no encuentra la marca, puede perfectamente recibir un medicamento genérico que va a contar con las mismas condiciones y calidades para que ese paciente pueda resolver su situación de salud. Si los pacientes se casan con un medicamento en especial, ¿esto también puede generar desabastecimiento? Más que desabastecimiento, puede generar una situación de falta de acceso, porque si el paciente insiste en que tiene que ser esa marca, habiendo otras alternativas en el mercado, habiendo otras alternativas dentro de ese gestor farmacéutico, si estamos hablando del canal institucional, pues en realidad no podemos resolver el tema, porque si tenemos esa posibilidad, obviamente el paciente debe recibirlo. Si por alguna razón el medicamento no llega a ser el efecto terapéutico, corresponde al médico tratante evaluar la situación y revisar por qué no es así. Y además también podría suceder con una marca. Entonces realmente este no es un tema que tenga que ver con la calidad de los medicamentos, es un tema que tiene que ver con la forma como se promocionan estos medicamentos que son de marca, pero definitivamente son los mismos. Es decir, directora, el mensaje para los usuarios y para los pacientes es: compre el medicamento de la marca que sea o de la marca que esté disponible. En realidad lo que quisiéramos es que no lo compren. Es que para eso está dentro de un sistema de salud. Sí. Lo que no queremos que siga pasando, que vaya a pasar, es que el paciente tenga que salir a la farmacia a comprar el medicamento de su bolsillo, porque tenemos un sistema de salud que tiene que asegurar la entrega de todos los medicamentos que el médico le solicita. Entonces lo que estamos esperando es que
cuando vaya a la EPS y de pronto no le den la marca que le estaban dando y le entreguen un genérico, lo reciba con toda la tranquilidad y la confianza de que lo que le están entregando cuenta con todas las condiciones de calidad para poder atender su situación de salud. Ustedes, más que recibir quejas, ¿han escuchado casos en donde los pacientes se resistan a recibir un tipo de medicamento en especial? En algunas ocasiones pasa, en donde hay, digamos, como ese tabú, ese discurso de que la marca es mejor, pero en realidad este es un tema que hay que abolir en el país, hay que apuntarle a la racionalización del gasto. Digamos que todos estos temas promocionales en la parte privada son muy bienvenidos, pero para un sistema de salud que quiere entregarle todos los medicamentos a sus pacientes, hay que apuntarles a que se entreguen los medicamentos de la mejor calidad, independiente a que sean de marca o que sean genéricos. ¿Y qué puede hacer el gobierno para ayudar en esa pedagogía? Trabajar en muchas campañas, explicarle a los médicos, a los pacientes, que los medicamentos genéricos gozan de todas las condiciones de calidad y que es una forma importante de abastecer el mercado. Directora, ¿pero es crítica o no es crítica la situación de Colombia en cuanto a medicamentos? Definitivamente hay unos temas que pueden ser críticos, que son aquellos de enfermedades, como lo decíamos, el cáncer, por ejemplo, en donde se han visto esas manifestaciones que se necesita, digamos, ese abastecimiento de este tipo de medicamentos. Por lo demás, yo creería que hoy tenemos un parte de mucha más tranquilidad frente a lo que pudo pasar en meses anteriores y frente al abastecimiento. ¿Pero hay políticas específicas para la atención o para que esos pacientes con enfermedades especiales puedan acceder a los medicamentos? Por supuesto, la EPS tiene la responsabilidad de tramitar ante el INVIMA la necesidad de entregar ese medicamento, sea por la vía de un medicamento que cuenta con un registro sanitario en Colombia o sea por la vía de lo que hemos llamado el vital no disponible. ¿Y si el INVIMA tiene problemas para entregar ese registro o para autorizar eso, qué se hace? Bueno, esperemos que no sea así. Yo creo que estamos teniéndole mucha confianza a lo que se está haciendo hoy. Lo estamos viendo de una buena manera, estamos viendo unos planes de acción concretos. Es que antes no había claridad en lo que se estaba haciendo para descongestionar los trámites de registros sanitarios. Hoy hay claridad, hoy sabemos en qué están, nos están reportando, nos están informando, nos están compartiendo dentro de los planes de trabajo qué es lo que se ha venido haciendo en cada uno de esos frentes. Entonces esperamos que esto sirva para que este tema de desabastecimiento empiece a tener otra condición y probablemente aquellos medicamentos que por falta de interés comercial no están en el país sean revisados, pero ya desde la política de precios y no desde el tema de la regulación de registros sanitarios. Pues directora, esperar que esto se solucione principalmente y en beneficio de esos pacientes que tienen enfermedades como el cáncer. Muchas gracias por venir esta noche. Muchas gracias. Y a ustedes, televidentes, los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Presidente reprocha decisión del canciller de apartarse del cargo tras confirmarse suspensión de la Procuraduría. El presidente es el que nombra y el que suspende, dice el mandatario. Canciller acata suspensión por 3 meses por fallida licitación de pasaportes. Reclamo del exsecretariado de las FARC a la JEP. Están poniendo en riesgo el acuerdo de paz. JEP responde: quienes incumplan los acuerdos irán a la justicia ordinaria. Reubicarán 300 presos del ELN en diferentes cárceles del país. INVIMA reconoce escasez de medicamentos y lanza ultimátum a laboratorios. Alerta por aumento de feminicidios. Van 20 casos este año. Capturan a exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía. Pagará 21 años de cárcel. Granizada tiñe de blanco vías que comunican a Caldas y Tolima. Crece inseguridad en Bogotá. 30% de las cámaras de seguridad no sirven. Sigue cayendo el costo de vida en Colombia. Precio de la CPM se mantiene. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El presidente Gustavo Petro reprochó la decisión del canciller Álvaro Leiva de apartarse del cargo para acatar la suspensión de 3 meses impuesta por la Procuraduría. El presidente es el que nombra y el que suspende, dijo el mandatario. En tono desafiante, el presidente Gustavo Petro le recordó a la procuradora que es él quien tiene la facultad para suspender a sus funcionarios.
La procuradora creó la figura de autosuspenderse. Es el presidente el que nombra y es el presidente el que suspende. El mensaje del jefe de Estado se conoció luego de esta carta enviada por el canciller Álvaro Leiva a la procuradora, anunciando que se separaría de su cargo de manera inmediata. El mandatario comparó el caso de Leiva con el de la ministra Karen Abudinem y cuestionó el silencio del Ministerio Público en el escándalo de centros poblados. En realidad no entiendo cómo una ministra del anterior gobierno dejó que se robaran 70.000 millones de pesos del internet de los niños y no hubo suspensión. Y en cambio al ministro que se atraviesa en los negocios a dedo de una firma que tiene el cobro de peajes, el escrutinio de las elecciones y el de pasaportes y los datos de la seguridad social de las y los colombianos lo suspenden. El presidente Petro en las próximas horas tendría que firmar un decreto acatando la suspensión y designando el reemplazo de Leiva Durán. Y es que en las últimas horas la Procuradora General Margarita Cabello confirmó la suspensión provisional por 3 meses del canciller Álvaro Leiva. Además, abrió una nueva investigación al funcionario por no haber acatado automáticamente dicha suspensión. Lo que estamos diciendo es la Procuradora conceptuó que la suspensión por 3 meses del canciller Álvaro Leiva fue ajustada a la ley. La suspensión fue ordenada el pasado 24 de enero por la Sala Disciplinaria de la institución para prevenir que Leiva pudiera incurrir en faltas disciplinarias en la nueva licitación que se anunció para el suministro de los pasaportes. La Procuraduría le reprocha a Leiva que a última hora y unilateralmente haya declarado desierta la licitación por 599.000 millones de pesos a la que solo se presentó el proponente Thomas Gregg, desatendiendo al comité evaluador del proceso que había recomendado adjudicar el contrato. También le reprochó que ordenara la celebración de un nuevo contrato bajo la figura de la urgencia manifiesta, desatendiendo un concepto de la Contraloría General de la República que había descartado dicha figura. La suspensión también se ampara en la actitud que adoptó el canciller al no querer conciliar con la empresa Thomas Gregg, que anunció la presentación de una demanda con pretensiones por 117.000 millones de pesos. Episodio que lo distanció con la exdirectora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora. El canciller permaneció 15 días en su cargo después de que la Procuraduría le notificara de su suspensión provisional por 3 meses. Hoy le envió una carta a la Procuradora Cabello advirtiendo que acata la suspensión. De inmediato procedo a cumplir lo dispuesto, separándome del ejercicio de las funciones como ministro de Relaciones Exteriores. Y suspendido del cargo, Leiva fue notificado de una nueva investigación y de una compulsa de copias a la Corte Suprema de Justicia, esta vez por el presunto desacato de la suspensión en su contra, pues el Código Disciplinario advierte que las suspensiones deben cumplirse de inmediato. En carta dirigida al presidente Gustavo Petro, los miembros del desmovilizado secretariado de las FARC se quejaron de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP. Dicen, entre otras cosas, que el llamado a mandos medios está motivando la deserción del proceso de paz. Esta es la carta mediante la cual los antiguos miembros del secretariado de las FARC, hoy convertidos en partido comunes, se quejan ante el presidente de la República, Gustavo Petro, por las actuaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en relación con el acuerdo logrado en La Habana en el gobierno de Juan Manuel Santos. Dicen que los mandos medios y la guerrillera de base está quejándose con ellos, que tienen la responsabilidad política de asumir todo, porque la JEP los está llamando a declarar y que eso motiva las deserciones. Que han venido citando y llamando a comparecer a mandos medios, incluso guerrilleros y guerrilleras de base, que hoy en día nos están reclamando a nosotros y diciendo ustedes nos engañaron porque nos dijeron que no íbamos a ser citados a ese tribunal. Por lo tanto, ese es el llamado que nosotros estamos haciendo y de alguna manera advirtiéndole al país, a la comunidad internacional, a las víctimas de que la JEP de Tribunal para la Paz se está convirtiendo en un motor que está empujando a los comparecientes a abandonar el proceso. Esa es la preocupación que tenemos. Los ex-FARC nombraron como vocero al hoy senador Julián Gallo Cubillos, antes Carlos Antonio Lozada. Dice el legislador que la JEP estaba desbordando su mandato. Desde hace mucho tiempo la JEP se viene apartando de la letra y el espíritu del acuerdo. Esta es una jurisdicción para la paz, no es un tribunal de justicia y por eso estamos exigiendo al Estado colombiano en cabeza del presidente que se cumpla cabalmente con lo que nosotros acordamos. Y se queja de que los guerrilleros base no han sido amnistiados como lo contempla el acuerdo.
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Roberto Vidal, pidió respeto por la autonomía de su institución. Le advirtió a los exintegrantes de las FARC que podrían ir a la justicia ordinaria si no le cumplen a la JEP. El magistrado Vidal le advirtió al presidente de los comunes, Rodrigo Londoño, y a sus excompañeros en el secretariado que deben cumplir con los compromisos asumidos en el acuerdo de paz. Aquellos comparecientes que se aparten de las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz e incumplan de manera grave sus compromisos, están sujetos a la pérdida de los beneficios y a la reactivación de las investigaciones en la justicia ordinaria. Los procedimientos y sanciones y penas impuestas allí. La jurisdicción reitera a los firmantes de paz que se sometieron ante este tribunal que no les corresponde emitir órdenes ni orientaciones acerca de la manera como la magistratura debe cumplir con su mandato constitucional. Vidal también rechazó que los comunes sugieran que la JEP ha provocado el regreso a las armas de excombatientes. Nos preocupa la reincidencia, pero es inaceptable atribuir un asunto tan complejo a la actividad de la JEP, donde lo que hemos hecho es buscar la garantía y el procesamiento adecuado y oportuno de los comparecientes. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas comienza esta noche una visita oficial a Colombia para supervisar los avances, atrasos y dificultades de los procesos de paz en nuestro país. Esta noche llegaron a Colombia los 15 embajadores que hacen parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Antes lo hicieron en 2017 y 2019, 2 visitas previas. El objetivo en esta ocasión en el gobierno de Gustavo Petro es supervisar la implementación del acuerdo con la guerrilla de las FARC y ver los avances en los demás procesos de la llamada paz total del gobierno nacional. Los delegados de los 15 países del Consejo de Seguridad sostendrán reuniones con todos los actores del Estado colombiano y de la sociedad civil. Hasta el próximo domingo tendrán agenda, primero en Bogotá. Se reunirán con miembros de la Justicia Especial para la Paz, con los presidentes de las Cortes, con delegados del Partido Comunes, con el presidente de la República en la Casa de Nariño. El viernes visitarán en el departamento de Caquetá un espacio transitorio de reincorporación de los antiguos guerrilleros de las FARC. También irán al Valle del Cauca. El integrante de la Delegación de Paz con el ELN, presidente de la Comisión de Paz del Senado, Iván Cepeda, reveló que cerca de 300 integrantes del ELN serán reubicados en 7 cárceles del país como parte de los acuerdos alcanzados con esa guerrilla. El traslado de prisioneros del ELN es otro de los acuerdos entre el gobierno y esta guerrilla. Parte de las dinámicas humanitarias que hemos pactado incluyen que la población carcelaria que pertenece al ELN debe ser puesta en 7 cárceles del país, un proceso de traslado que se ha venido dando con la autorización del IMPEC y por supuesto del Ministerio de Justicia. Serán 300 internos de esa guerrilla que adelantarán estas gestiones de pedagogía para la paz. En este momento los que están siendo objeto de ese traslado son 300. Hasta donde sabemos la población carcelaria del ELN asciende a unas 600 personas. El próximo ciclo con el ELN, que será el 7º, se cumplirá en Venezuela. La jefa de la Delegación de Paz con el ELN, Vera Grave, advirtió que el fondo multidonante que se acordó en la mesa no es para financiar al ELN. Grave llamó a valorar cada paso que se da en la construcción de la paz en Colombia y dijo que es optimista de firmar la paz con esa guerrilla. Vera Grave habló con CMI y dijo que el proceso con el ELN es cada vez más sólido. Despejó dudas sobre la polémica que levantó la creación de un fondo multidonante para el proceso de paz. Ese fondo multidonante de paz que ha suscitado muchas preguntas, ¿cierto? En el sentido que si se va a financiar al ELN, pues no, es un fondo donde participa la comunidad internacional, donde va a estar como un actor central las Naciones Unidas, toda la reglamentación internacional que va a funcionar por proyectos, pues es un fondo que busca fortalecer todos estos componentes que tienen que ver con la paz. Las Naciones Unidas, los países garantes, los países acompañantes no se van a meter en un fondo de esa naturaleza, es clarísimo que ellos le aportan a la paz,
están ahí por la paz. Para la jefa de la Delegación de Paz, es necesario que el país crea en la paz y haya una mirada apreciativa de lo que se está logrando en esta negociación, como la suspensión de los secuestros por razones económicas. Todos quisiéramos que la violencia se acabara, obviamente, esa es la meta y esa es la perspectiva, pero es importante valorar cada paso, y este paso es muy importante además porque es una decisión del ELN. De suspender esa práctica, eso es muy importante. Sí, por ahora son los económicos, pero obviamente eso se puede ir ampliando. Sobre la visita del Consejo de Seguridad de la ONU y el balance del proceso del ELN, esto dijo: mostrar la estabilidad de un proceso, mostrar la estabilidad de una prórroga, de un cese al fuego, mostrar las perspectivas de trabajo territoriales que son importantes, los aspectos humanitarios, todo este tema de estas decisiones, esta decisión histórica de dejar el secuestro que toma el ELN. Vera Grave, que firmó la paz siendo parte de la guerrilla del M-19, es optimista que ahora, formando parte de un gobierno progresista, pueda firmar la paz. Sí, aspiro. Una vez en un lugar y ahora en otro lugar, claro que sí. Yo sí aspiro que pueda estar en eso, que tenga la sabiduría, la fuerza, la paciencia que esto requiere para poder contribuir definitivamente a esto. Para la jefa de la Delegación de Paz del Gobierno, la veeduría social será muy importante para el proceso de acuerdos y alivios humanitarios en los territorios. Las operaciones ofensivas en contra de grupos armados que no estén bajo el cese el fuego continuarán, según el Gobierno Nacional. A Florencia, Caquetá, llegó el ministro de Defensa Nacional Iván Velázquez junto con la cúpula militar, donde lideró un consejo de seguridad ante múltiples hechos violentos en la región. Luego de reunirse con autoridades locales y gubernamentales, hizo un llamado al ELN ante los recientes acuerdos en la mesa de diálogo con el gobierno nacional. Resaltó que no se permitirá la realización de actividades delictivas. El cese al fuego no significa permitir la realización de actividades delictivas, que no significa suspender las acciones que tienen que desarrollar contra la criminalidad en todas sus formas. A su vez, hizo referencia al reclutamiento forzado que ejercen grupos armados. Atraen a los jóvenes para lo que el gobierno tiene que desarrollar los programas para la juventud, de manera que tengan alternativas para poder sobrevivir. Del Consejo de Seguridad resaltó la importancia de analizar fenómenos criminales como el secuestro y la extorsión en Caquetá. El Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, solicitó con carácter urgente a importadores de medicamentos y a laboratorios un informe sobre el desabastecimiento de medicamentos. Todo lo que se denomina desabastecido ha sido atendido por el INVIMA y esperamos que siga siendo atendido de la mejor forma. Este documento del INVIMA advierte a importadores y principales actores del suministro de medicamentos en el país que deben presentar en máximo 5 días un informe con los fármacos en situación de desabastecimiento. Existen pacientes, especialmente aquellos que tienen enfermedades críticas como el cáncer, que no acceden a ciertos tratamientos porque no hay abastecimiento, probablemente porque se han descontinuado esos medicamentos por falta de interés comercial o probablemente porque estén dentro de un proceso de trámite ante el INVIMA. Entonces, esas son las situaciones que seguramente con este llamado importante que el INVIMA nos está haciendo, va a entrar a revisar para buscar soluciones. La industria local también realizó un llamado al gobierno nacional. Hay que revisar la situación de precios. En ocasiones, en realidad, el precio que tiene fijado el gobierno nacional no es conveniente para el productor local o para quien importa el medicamento. Y, por supuesto, hay que seguir trabajando en el fortalecimiento del INVIMA para que descongestionen los trámites que hoy no han podido ser evacuados. Los 98 laboratorios farmacéuticos con los que cuenta Colombia abastecen el 77% de los medicamentos en el país. Esta noche se conoció la postulación del médico Francisco Rossi para asumir la dirección del Instituto de Vigilancia de Medicamentos INVIMA. Rossi ya había estado al frente del INVIMA, pero en encargo durante 6 meses. Es médico de la Universidad Javeriana y especialista en epidemiología. El gobierno prepara la expedición de un decreto para proteger a usuarios de las EPS en liquidación.
El proyecto de decreto del Ministerio de Salud que está para comentarios indica que cuando una EPS entre en liquidación, los usuarios serán asignados a otra entidad que opere en el territorio y esa EPS no puede negarse a recibir al afiliado. Esta norma lo que quiere es cambiar algunos aspectos de la regla que existía, que es un procedimiento normal y que se ha cambiado varias veces porque el mercado pues se va restringiendo de EPS y seguramente el Ministerio ha evaluado que tiene la necesidad de hacer este ajuste normativo. La movilidad quiere decir que una persona que está afiliada al régimen subsidiado y por alguna circunstancia encuentra un trabajo temporal pueda quedarse en la EPS del régimen subsidiado y que pueda, en el evento de que pierda su trabajo, volver a estar en la EPS del régimen subsidiado sin que exista una interrupción del servicio. Este proyecto se conoce en medio de un panorama donde la mayoría de EPS, según la superintendencia, no cumplen con varios indicadores financieros y operativos. La Superintendencia de Salud ratificó multa contra 3 EPS por incumplir pagos a hospitales y clínicas. La multa es por 920 millones de pesos contra las EPS Capital Salud, Nueva EPS y Salud Total, por incumplir los compromisos de pago de cartera con IPS de Caldas y de Meta. La Procuraduría General alertó por el aumento de los feminicidios y de los casos de violencia intrafamiliar. En lo que va del año, 21 mujeres han sido asesinadas por el hecho de ser mujeres. 2 de las víctimas son menores de edad. La mayoría de los casos se han registrado en Santander, Valle del Cauca, Antioquia, Atlántico y Risaralda. Para la Procuraduría General de la Nación es preocupante el violento inicio de año para las mujeres en el país. Al menos 21 mujeres fueron víctimas de feminicidio durante el mes de enero de 2024 y la Procuraduría General de la Nación ha generado ya 84 alertas para intervención del Ministerio Público. El año pasado 529 mujeres fueron víctimas de feminicidio. La Procuraduría le pidió al Ministerio de la Igualdad que informe las acciones adoptadas para la prevención de esas violencias. La Corte Suprema de Justicia condenó a 21 años de prisión al exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, capturado en las últimas horas. Por orden de la Sala de Primera Instancia fue capturado en las últimas horas el exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía. La Corte lo condenó a 21 años de cárcel por los delitos de contrato sin el lleno de requisitos legales y peculado, por sobrecostos en un contrato para la dotación de 40 bibliotecas escolares en 10 municipios del Valle. La gobernación pagó a la Fundación Calimío 975 millones por los libros. Calimío subcontrató a otra editorial que a su vez le pagó 658 millones a otra que terminó adquiriendo todos los libros con otras empresas por 182 millones. El exdiputado Nicolás Petro acudió ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y condicionó la entrega de su declaración sobre la financiación de la campaña presidencial de su padre, Gustavo Petro. En una audiencia reservada, la Comisión de Acusación sesionó para atender las denuncias sobre supuestas irregularidades en la campaña de Gustavo Petro. Fuentes del proceso explicaron que el primer punto que se abordó fue una solicitud de la defensa del presidente para unificar todas las denuncias, pues hay varios radicados en curso. El segundo tema que se trató fue la declaración de Nicolás Petro, hijo del presidente investigado por recibir dinero a nombre de la campaña presidencial. El exdiputado asistió de forma virtual y dejó la siguiente constancia. Acudí a declarar ante la Comisión de Acusaciones. Estuve 4 horas, solicité que se resolviera la solicitud sobre la ilegalidad de la acusación de la Fiscalía. El interrogatorio es ilegal y no puede ser usado en ningún proceso. Fijará nueva fecha una vez se resuelva. El fiscal Nicolás Petro dice que el procedimiento en el que fue interrogado en la Fiscalía fue ilegal y asegura que hubo presiones para que hablara contra su padre. El Comité Ejecutivo de FECODE, la Central Unitaria de Trabajadores y el SENA harán parte de las marchas programadas para mañana en Bogotá. Ya está listo el dispositivo de seguridad. Desde las 8 de la mañana de este jueves, la Federación Colombiana de Educadores, la Central Unitaria de Trabajadores y el Servicio Nacional de Aprendizaje convocaron manifestaciones en varios puntos de la ciudad. El primero de ellos es la Fiscalía General de la Nación en la Avenida La Esperanza con carrera 50, el segundo en el SENA de la calle 13 con carrera 13 en el centro de la ciudad y el tercero en la Corte Suprema de Justicia en la carrera octava con calle 12. Ese último punto será el sitio en donde se encontrarán las 2 manifestaciones del centro de la ciudad, por lo que se espera cierres viales en las calles aledañas.
El distrito anunció que tiene el personal listo para posibles problemas de tráfico. En Medellín y en Antioquia, las autoridades advirtieron que responsabilizarán al gobierno por los desmanes que pueda haber en el desarrollo de las marchas de mañana. Al terminar un consejo de seguridad, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lanzaron duras críticas contra Gustavo Petro, rechazaron la convocatoria de la marcha nacional en contra de la Fiscalía General, advirtieron que sí hay una ruptura institucional y responsabilizaron al gobierno de cualquier situación de seguridad que pueda ocurrir. Ante cualquier hecho de violencia, de alteración del orden público, responsabilizamos al gobierno nacional. Nosotros tenemos que proteger la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos y acompañaremos y protegeremos la protesta siempre y cuando esta no derive en desmanes ni en afectaciones a la libertad y a la integridad de los demás ciudadanos, ni tampoco a la infraestructura pública. La marcha en Medellín fue convocada a las 10 de la mañana en el Parque de las Luces, luego llegará a la calle Barranquilla en la Universidad de Antioquia y finalizará en el búnker de la Fiscalía a las 2 de la tarde. Las autoridades en Cartagena prohibieron el acceso a todas las playas por el Mar de Leyva que se registra en la región Caribe. Este es el panorama en la avenida El Malecón, en el barrio Boca Grande, por cuenta de un frente frío, según informó el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe. Actualmente se encuentra transitando sobre la cuenca Colombia del Mar Caribe un frente frío ubicado al norte de la península de La Guajira, que está ocasionando un cambio en la dirección e intensidad del viento y el oleaje, alcanzando velocidades entre los 30 y 50 kilómetros por hora y una altura del oleaje significativo entre los 1.5 y 3 metros de altura. Debido al fenómeno y las fuertes olas, las autoridades prohibieron el ingreso de bañistas a todas las playas de la ciudad y se restringió la navegación de embarcaciones menores y la pesca artesanal. Este cambio de la dirección del viento está ocasionando que se genere mar de fondo o mar de leva, y por eso estamos encontrando oleajes muy fuertes en todo el litoral continental caribe colombiano, con afectaciones en las principales ciudades costeras. Las condiciones adversas también afectan a Santa Marta, Barranquilla, Riohacha, Coveñas y Turbo, y estarán presentes durante las próximas 48 horas. Una fuerte granizada tiñó de blanco la vía que comunica a Caldas con el Tolima. Una granizada que se convirtió en un tapete blanco de nieve se presentó en la vía Manizales-Murillo en el Tolima, ubicada en las estribaciones del Parque Nacional Natural Los Nevados, convirtiéndose en todo un espectáculo para los viajeros por el lugar. La caída de granizo presentada en la vía de Manizales de Murillo se debe generalmente a la humedad natural que se ha presentado en el Parque Los Nevados en los últimos días. Si bien estamos en un fenómeno del Niño, donde las lluvias han decaído notablemente, este fin de semana hubo alta humedad en la región del departamento de Caldas. Esta humedad obviamente favoreció los factores de condensación de la humedad y en esta granizada, que es muy normal en el Nevado del Ruiz en época de fuertes lluvias. Los viajeros publicaron en sus redes sociales fotos y algunos videos de cómo se veía la vía y la montaña, que llama la atención además por estar en pleno fenómeno del Niño. Luego de una revisión exhaustiva a las aeronaves de las fuerzas militares que realizó la Fuerza Aeroespacial, se aseguró que los aviones que están en operaciones cuentan con los mantenimientos necesarios y no reportan fallas. El general Luis Carlos Córdoba Avendaño, comandante de la Fuerza Aeroespacial, dice que la flota actual de las fuerzas militares de aeronaves está en buen estado y que los mantenimientos de aviones y helicópteros se están realizando según protocolos de las marcas. Absolutamente, toda máquina que sale a vuelo cumple unos protocolos de seguridad, absolutamente. Ante el hecho más reciente, donde murieron 4 uniformados, dijo que está en investigación, pero que la aeronave no presentaba fallas. Solidarizamos con este evento que nos entristece a todos, es decirles que tenemos los pilotos muy bien entrenados, obviamente con las capacidades de mantenimiento con las máquinas. Sin embargo, conocimos que en la policía habría al menos 12 aeronaves quietas, pendientes por mantenimiento, que no han logrado volar este año. El Servicio Secreto de Estados Unidos y la Policía de Colombia firmaron un convenio para luchar contra el lavado de activos y la falsificación de dólares. En el Salón de Generales de la Policía Nacional se llevó a cabo una reunión reservada del más alto nivel entre el Servicio Secreto de Estados Unidos y el director de la Policía General William René Salamanca.
El encuentro tuvo como objetivo central firmar un memorando de entendimiento mediante el cual el servicio secreto provisiona asistencia investigativa complementaria a Colombia. Se da una asistencia bilateral para combatir la falsificación de moneda extranjera desde Colombia. También el desarrollo institucional de la Policía Nacional y de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol. Según cifras manejadas en medio de esta reunión, desde 2001 a la fecha se incautaron 433 millones de dólares falsificados. La cooperación tendrá una inversión de 1.555 millones de pesos. La Contraloría General anunció un seguimiento especial a 2 contrataciones que se adelantan en Santa Marta, la vía a Barranquilla y la actualización catastral. El vicecontralor en funciones de Contralor de la República anunció un control excepcional a la concesión Ruta Magdalena-Sierra Nevada, la cual abarca la vía Santa Marta-Barranquilla, la misma que durante 30 años la tuvo a su cargo y ahora se volvió a ampliar, por lo que se analiza cuáles fueron esas condiciones que permitió la ampliación. Y queremos hacer una actuación especial de fiscalización a esa vía. Asimismo, el vicecontralor reveló que se ordenó el control preferente por un contrato multipropósito por 14.000 millones de pesos suscrito por la empresa de desarrollo urbano de la ciudad, EDUS, el cual hasta el momento no se ha cumplido en su totalidad. Y hemos ordenado esta indagación preliminar con el objetivo de que podamos tener los documentos de trabajo, los contratos, los resultados y una valoración clara de los productos y de las obligaciones a las que se comprometió esta empresa en relación a brindarle un mejor servicio de administración catastral a esta zona del país. Finalmente, el funcionario reveló que vienen adelantando 133 procesos de responsabilidad fiscal en Magdalena por valor de 270.320 millones de pesos. Una finca de la empresa Smurfit Kappa Cartón de Colombia, ubicada en la vereda La Capilla de Cajibío, municipio del Cauca, fue invadida por un grupo de aproximadamente 50 personas encapuchadas. El grupo irrumpió de manera violenta, amenazó y retuvo dentro de la finca al administrador de la misma, a la esposa de este y a un menor de edad. Además, las personas que invadieron lanzaron piedras, artefactos explosivos de fabricación artesanal y pintaron consignas en las paredes. Las autoridades lograron el rescate de los retenidos. Un intento de violación, un tiroteo y un atraco masivo en las últimas horas marcan el panorama de la creciente inseguridad en Bogotá. Una menor de 15 años fue presuntamente abusada por el conductor de este vehículo que presta servicio en plataformas digitales y que había sido requerido para llevar a la niña al colegio. Durante todo el trayecto él la está tocando la mano, está besándola, está diciéndole cosas. Y ya llegando a este punto es cuando frena el vehículo y empieza a besarla, mete la mano por debajo de su blusa y ella pues cuando él trataba de tocar su parte de abajo, pero ella le quitaba las manos. Por si fuera poco, las autoridades siguen tras la pista de 4 hombres armados que atracaron a los comensales de una cafetería ubicada en el norte de Bogotá. Estamos en actos urgentes, tenemos las imágenes de unas motocicletas, cómo llegaron, cuántos llegaron, cómo hicieron el activado de modus operandi delincuencial que hicieron allí dentro del establecimiento. Al mediodía de este miércoles, 4 sujetos en bicicleta atracaron a un joven al frente de su casa en el barrio Magdalena. Todos estos hechos se presentaron en menos de 24 horas en la capital del país, en donde la inseguridad está desbordada. Y en el Consejo de Bogotá revelaron que el 25% de las cámaras de seguridad de la capital no están en funcionamiento. Una de cada 4 cámaras de seguridad que tiene Bogotá no está funcionando. De las 5.828 cámaras que tiene la Secretaría de Seguridad, 1.464 no sirven. Desde el Consejo alertan que ante la ola de inseguridad que se vive en la capital, las cámaras de seguridad se vuelven muy importantes. No funcionan por diferentes razones, por fallas en temas de energía, por vandalismo, por reparaciones del IDU. Por ejemplo, en la localidad de Chapinero, en donde en las últimas horas se presentó un atraco masivo en un exclusivo sector gastronómico y en donde además está el barrio en el que más denuncias
denuncias de hurto a personas se presenta según cifras de la policía, el 24% de las cámaras de seguridad no funcionan. Necesitamos trabajar de la mano con las empresas privadas, como ya lo dijo el alcalde, pero saber cómo articulamos también un buen sistema robusto de videovigilancia. Kennedy, que es una de las localidades más inseguras de la ciudad, tiene en funcionamiento 350 cámaras de las 506 que hay instaladas, es decir que el 31% de los artefactos solo están allí de adorno. Y además, en Bogotá también aumentan los robos con escopolamina. Los hurtos se concentran en 5 localidades. Utilizar escopolamina para robar a extranjeros y propios es el negocio ahora de las bandas criminales. Son 5 las localidades más atacadas. Estas 5 localidades que están bajo nuestros trabajos investigativo y de inteligencia, que son Chapinero, Kennedy, Suba, Teusaquillo y Engativá. Y atención a esta cifra, en el año pasado, 2023, se registraron 2.018 víctimas de este delito, personas que fueron escopolaminadas. El 78% de la cifra total pertenece a víctimas hombres. El delito aumentó 18% respecto a 2022. Este es el cartel de las mujeres más buscadas por escopolaminar hombres, que son contactados por aplicaciones como Tinder y Facebook. En promedio, 16 personas son víctimas de hurto cada día en Transmilenio. La Personería alertó por la falta de policía que vigile este sistema de transporte masivo. En el primer mes del año se presentaron 469 casos de hurto al interior de Transmilenio en Bogotá. El 61% de los robos fue bajo la modalidad de cosquilleo, 13% raponazo, 11% oportunidad y 15% atraco. Desde la Personería alertan por la falta de policía en las estaciones del sistema. El 25% de las estaciones que visitamos no se contaba con presencia de policía. También el 10% de estas estaciones no contaba con asistencia por parte de funcionarios de Transmilenio. Según la Personería, en el 63% de los portales, que son los puntos de mayor circulación de usuarios, no se evidenció presencia policial en las plataformas ejerciendo actividades de vigilancia y control. Por si fuera poco, la cultura ciudadana parece no existir en el sistema. A pesar de las alarmantes cifras, desde Transmilenio aseguran que el hurto a personas al interior del sistema se redujo en un 40%. El gobierno presentó la Estrategia Nacional Digital para cerrar brechas de acceso a la tecnología. La inteligencia artificial, innovación y datos son las apuestas del gobierno para aumentar el acceso a Internet y otras tecnologías en el país. Se enfocarán en la conectividad de la población de la Orinoquía y la Amazonía. Servicio Noticentro 1 CMI. Atención empresarios, porque aquí le explican cómo pagar las cesantías a través de un operador. Los independientes y empresas que deseen pagar sus cesantías a través de aportes en línea lo podrán hacer en 3 sencillos pasos. El primer paso es entrar a www.aportesenlinea.com. El segundo paso es liquidar la planilla con el nombre de sus trabajadores y al fondo al cual deben enviar los recursos. Y tercero, hacer el pago electrónico de la planilla. Hermana y bombero rescatista del expresidente chileno Sebastián Piñera revelan detalles sobre su muerte. El Papa Francisco responde a críticas. Nicaragua otorga asilo al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. En medio de esclarecer la causa del accidente en el que perdió la vida el expresidente Sebastián Piñera, el bombero que acudió al rescate reveló que el cuerpo fue hallado sin cinturón de seguridad y cerca del helicóptero sumergido. Su hermana, por su parte, Magdalena Piñera, una de las sobrevivientes del siniestro, dijo que el exmandatario decidió quedarse en el helicóptero para salvar la vida de los demás pasajeros. El sepelio del héroe Piñera se llevará a cabo el viernes. Tras las continuas críticas que ha recibido el Papa Francisco al permitir la bendición a las parejas del mismo sexo, el sumo pontífice tildó de hipócritas a quienes critican su medida. El gobierno de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega, otorgó asilo al expresidente de Panamá y aspirante a la reelección presidencial, Ricardo Martinelli, quien fue condenado a más de 10 años de prisión y al pago de una multa de más de $19 millones por blanqueo de capitales.
La inflación en Colombia sigue a la baja, ya completa 10 meses consecutivos en descenso. La inflación en Colombia continúa descendiendo, mientras en enero del 2023 el IPC anualizado era de 13,2%, en el mismo mes de este año fue de 8,3%. Las mayores alzas en enero del 2024 se registraron en transporte, restaurantes y hoteles, bebidas alcohólicas y servicios de salud. Todo el tema de la gasolina obviamente afectó aquí al sector del transporte. El aumento de los servicios integrados de transporte, por ejemplo, en ciudades como Medellín. El subdirector del DANE también dijo que las tarifas de la energía continuaron en ascenso. Que se dio principalmente por lo que mencionaba, que algunas ciudades quitaron la opción tarifaria. Muy seguramente en Manizales está sucediendo algo similar, que fue la que apareció con mayor ranking en el tema de electricidad. De acuerdo con el informe del DANE, por ciudades, la de mayor aumento de la inflación en enero fue Medellín, seguida por Valledupar y Riohacha, mientras que Bogotá, Barranquilla y Pasto fueron las ciudades que iniciaron el año 2024 con menores tasas de inflación. La Corte Constitucional avaló un artículo de la reforma tributaria que castiga con cárcel la evasión de impuestos. La Corte avaló 2 artículos de la tributaria que reformaban 2 delitos sobre la administración tributaria: el delito de omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes, que da penas de prisión de 48 a 108 meses, y el delito de defraudación o evasión tributaria, que da penas de 36 a 60 meses de prisión. Los artículos habían sido demandados por aspectos de forma y trámite, pero la Corte los declaró exequibles, advirtiendo que no desconocieron los principios constitucionales de consecutividad e identidad flexible. Por disposición de la Superintendencia Financiera, los bancos deberán adoptar medidas que abaraten el costo de los servicios financieros. Se busca una mayor transparencia y difusión de las tarifas a los usuarios. El superintendente financiero César Ferrari hizo un crudo diagnóstico de lo costosos que son los servicios financieros en Colombia. La banca en Colombia es una banca, lo he dicho, poco profunda, muy costoso, poco incluyente. Para abaratar esos costos y facilitar el acceso a servicios financieros, la superintendencia adoptó medidas que obligarán a los bancos a compartir la información de todos sus clientes. Que los precios sean transparentes, y eso tenemos mucho que caminar para que todo el mundo sepa exactamente lo que está pagando, no solamente ex post, sino ex ante, cuando toma un crédito en cualquier banco. Con estas medidas, ¿qué papel jugarán ahora las centrales de riesgo? Si todo el mundo va a tener datos de todo el mundo, pues entonces las centrales de riesgo pues ya no tienen futuro. Entonces habría que pensar en cambiar de negocio. Los bancos tendrán un plazo máximo hasta de 18 meses para realizar los ajustes tecnológicos requeridos para democratizar la información de todos sus clientes. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. El precio de la CPM se congela hasta que gobierno y transportadores lleguen a un acuerdo sobre la fórmula que definirá el aumento en el valor de ese combustible. En la 10ª reunión entre transportadores y gobierno nacional se definió congelar el precio de la CPM hasta que se construya una fórmula para calcular el aumento. Por ahora el precio del diésel sigue congelado en Colombia hasta que no terminemos todas estas mesas de diálogo. Ya se habla de tener una medición en pesos. Entrelazar para quitarnos lo que es el precio de importación, o sea, no tener en cuenta la dolarización, y a ver si volvemos todo a pesos para que en adelante quede una fórmula donde se establezcan los precios a pesos, no a dólares. La próxima reunión se dará el miércoles 14 de febrero, donde se espera conocer por completo la propuesta del gobierno. El ministro de Minas, Óscar Andrés Camacho, anunció recursos por $1 billón para garantizar la operación financiera de las comercializadoras de energía. El funcionario anunció la habilitación de nuevos recursos por $1 billón para un total de 2 billones a través de créditos blandos de Findeter que garantice la operación financiera de las comercializadoras. Que esperamos que este año sigan por una senda de fortalecimiento, pero además habilitamos un nuevo crédito Findeter con 1.3 billones para proyectos de infraestructura energética.
De acuerdo con el jefe de la cartera, el fenómeno del Niño ha sido menos intenso a lo que se esperaba inicialmente, por lo cual está pronto a ser superado. El sector energético ha respondido y está preparado para seguir garantizando el suministro de energía en el territorio nacional. Estamos a punto de superar el fenómeno del Niño, tal como lo anunciamos y como estuvimos trabajando intensamente todos estos meses. La seguridad energética del país se ha garantizado, no hay que bajar la guardia, seguimos trabajando. El gobierno y el sector privado implementan un plan de seguimiento al transporte y logística de combustibles para la generación de energía de las térmicas. La directora de la Unidad de Planificación Rural, Claudia Cortés, reportó una reducción en los precios de fertilizantes e insumos agrícolas. El reporte de la Unidad de Planificación Rural revela que el índice de precios de los insumos cayó 31% al cierre de 2023, mientras un año atrás la tasa crecía a niveles positivos de 27,91%. Por subgrupos, los fertilizantes bajaron 39,35% y los plaguicidas 10,03%. En las centrales mayoristas fue el año en donde más alimentos ingresaron a estas centrales de abastos, por lo tanto hubo unas mayores siembras de nuestros productores. La tendencia se refleja en la estabilidad y reducción en los precios de los alimentos, la cual se espera se mantenga en 2024. Estamos generando todas unas estrategias para que esta senda de disminución se mantenga, por ejemplo, aprovechar esas ofertas que tenemos con la empresa Monómeros. La estabilidad en la tasa de cambio y la mejora en la logística internacional ha significado una moderación en los costos de los insumos importados al país. El gobierno anunció recursos para la Vía al Llano, esto luego de la reunión que tuvo con mandatarios y gremios de la región. La Vía al Llano necesita más de 1,2 billones de pesos, pero se garantizaron 386.000 millones para atender 16 puntos críticos. El anuncio lo hizo el ministro de Transporte, William Camargo. La presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, María Claudia Lacouture, advirtió que los decretos y normas que expide el gobierno para regular el comercio exterior están poniendo en riesgo la inversión extranjera. Durante un encuentro con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en el Club El Nogal de Bogotá, la Cámara de Comercio Colombo-Americana advirtió que las decisiones normativas y por vía decreto del gobierno están afectando la inversión. Esto se da sobre todo a sectores que generan gran parte de los ingresos de la nación, como el petróleo y la minería. Cambian las acciones que estaban establecidas para las empresas que hoy están en Colombia y que tienen un plan de trabajo a mediano y largo plazo. Eso, por ejemplo, es importante que se tenga espacios de consenso, espacio de diálogo, transición. Se espera un manejo responsable de las finanzas dando cumplimiento a los estándares de la regla fiscal. Y mensajes relacionados con el mantenimiento de la regla fiscal, pues por supuesto ayuda en ese camino. Se insiste en una ejecución del presupuesto eficiente y que llegue a sectores de reactivación de la economía como la industria, el comercio y la construcción. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,2% a 1.279 puntos. La acción de la inmobiliaria API fue la que más subió, con una valorización de 5,38% a 69.780 pesos. La acción del Banco de Occidente fue la que más bajó, con una pérdida de 11,75% a 12.320 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Cementos Argos, al movilizar más de 8.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,31% a 6.370 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.962 pesos con 23 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.760 pesos y la venden entre 1.820 pesos. Un euro cuesta 4.260 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.90. El azúcar se transó en 23,83 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $74.08. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $79.37. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.360 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.